Buenos días, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición, una vez más, tener la oportunidad de acercarnos a través de este medio. Agradecemos a nuestro hermano Fran y su familia el tiempo de la alabanza, recordando justamente la resurrección de Jesucristo. Y ese es el enfoque del día de hoy, hermanas y hermanos. Vamos a concentrarnos en hablar acerca de esta verdad, acerca de este milagro. Quiero invitarlos que vayamos a primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Allí vamos a estar reflexionando el día de hoy en este pasaje de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 15. Y vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo como algo esencial de la vida cristiana, de la vida de aquellos que hemos creído en el Señor, como algo esencial del Evangelio. Bueno, ya en alguna ocasión en el pasado he compartido sobre la veracidad de la resurrección, así que hoy lo que quiero es que reflexionemos básicamente en este pasaje y en lo que estaba sucediendo en Corinto y cómo el apóstol Pablo aborda el tema y la situación, y desde allí pues ver ese enfoque y esa enseñanza que el apóstol Pablo nos da en esta primera carta a los Corintios, capítulo número 15, acerca de la resurrección. Y lo que quiero tal vez que nos acerquemos primeramente al contexto, un poquito al contexto de la carta, y de allí partimos a lo que es la enseñanza del capítulo número 15. La ciudad de Corinto, y vamos a leer el pasaje posteriormente, la ciudad de Corinto fue destruida por los romanos en el año 146 a.C. y fue fundada nuevamente por Julio César en el año 44 a.C. La población había crecido rápidamente debido a la ubicación que tenía esta ciudad. Y lo que quiero que veamos tal vez en este detalle es cómo en apenas 100 años aproximadamente esta ciudad había proliferado tremendamente en cuanto a sus habitantes. Era una ciudad en una región de no más de 6 kilómetros de ancho, una ciudad que tenía por lo tanto puerto a cada uno de sus costados. Es una ciudad que conectaba tanto el oeste, Italia, con el este, Asia Menor, y conectaba el norte, Macedonia, con el sur, Acaya. O sea, lo que quiero que veamos es que era una ciudad de alto tránsito, una ciudad donde pasaban gentes de todas las regiones del mundo existente en ese momento y en ese entorno. Y por lo tanto, era una ciudad donde convergían un sinnúmero de culturas y un sinnúmero de creencias. La gente que transitaba por ahí era multitudinariamente hablando, digámoslo así, era muy amplia porque había gente de todos los sectores del mundo. Era la ciudad más importante de Grecia en aquel entonces en lo comercial. Era un puerto comercial, era un punto, una catapulta para transitar las cosas que se comerciaban en aquel entonces. Era una ciudad también muy importante en el campo político, y era una ciudad que en el plano de la inmoralidad sexual tenía fama. Era el centro de la adoración de Afrodita, la diosa del amor, lo cual daba lugar a un libertinaje en el campo de la sexualidad. Entonces, todo esto ya nos deja ver parte de las razones por las cuales el apóstol Pablo en esta carta en general trata temas muy diversos, trata situaciones muy particulares, donde trata algunos problemas de inmoralidad sexual aún dentro del mismo pueblo cristiano que vivía en aquella región. Entonces, eso entre otros tantos problemas que el apóstol Pablo que trató de corregir,
En el lugar de Corinto, el honor era algo muy importante. Le agradaba a la gente de aquel lugar ser exaltados, ser reconocidos por su elocuencia entre algunas cosas. Ellos amaban la elocuencia. La elocuencia era algo muy importante para recibir reconocimiento. Y lo importante no era tanto lo que se decía, sino la forma en la que se decía. Así que era una ciudad donde ser una persona muy versada en el uso de la palabra y de la lengua era algo muy importante. Por eso el apóstol Pablo predica, les dice a ellos, no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría divina. El apóstol Pablo predica a ellos con la sabiduría no humana, sino con la sabiduría divina, porque ellos exaltaban mucho la elocuencia humana, y el apóstol Pablo les dice, esa elocuencia humana no hace y no trae lo que trae el mensaje del evangelio, en el cual he sido elocuente con la elocuencia divina, con la sabiduría divina, porque esta es la que verdaderamente, trae salvación. Ser sabio y ser espiritual para esta gente de esta comunidad era algo muy, muy importante. Y de hecho Pablo trabaja esos dos temas en el desarrollo de su carta, ser sabio y ser espiritual. Algunos pensaban que eran muy espirituales por el uso de ciertos dones, y usted recordará que el apóstol Pablo corrige y habla de eso justamente en las secciones antes de este capítulo número 15. Después de haber estado en Corinto por 18 meses predicando la palabra, el apóstol Pablo viajó a Éfeso, y desde Éfeso es justamente desde donde escribe esta carta a los corintios. Allí el apóstol Pablo recibe informe por parte de los esclavos de Cloé. Al parecer, estando él también escribiendo esta carta ya, recibe unos emisarios de Corinto con una carta en la que le hacen algunas consultas. Por eso cuando uno lee la carta a los Corintios, la primera carta, uno ve que el apóstol Pablo está como contestando algunas interrogantes, algunas preguntas que le han llegado justamente. Él escribe porque él recibe informes de lo que está pasando en Corinto, pero mientras está escribiendo recibe algún comunicado de los creyentes de Corinto haciéndole consultas específicas. Pero por otro lado, el apóstol Pablo también, conociendo el ambiente que se está dando allí, las cosas que están sucediendo, el apóstol Pablo enseña sobre aquellas situaciones que son para él realmente importantes. Y de allí justamente que llegamos a esta parte de la carta, capítulo número 15, donde el apóstol Pablo habla o enseña acerca de la resurrección de Jesucristo. Y alabamos a Dios por el día de hoy, porque es un día en el que recordamos ese momento glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos entonces al capítulo número 15 y quiero pedirle que nos acerquemos allí al capítulo número 15 de Primera Corintios. Permítanme un momento. Primera de Corintios 15. Voy a darle lectura al capítulo 15, versículos del 1 al 19, y usted me va a seguir con su vista. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Un pequeño paréntesis antes de continuar con la lectura. Así predicamos y así habéis creído. Pablo está recalcando que tanto él como los apóstoles, todos los que han predicado el evangelio, predican aquel evangelio del que él empezó a hablar en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, y que va a reafirmar o va a repasar en una manera muy rápida en los versículos 3 y 4. Continuamos con la lectura, versículo número 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí llegamos, hasta el versículo número 19. Ya iba emocionado un poco más adelante. Bien, con estos versículos es suficiente para que nosotros nos adentremos un poquito en el pensamiento que el apóstol Pablo está transmitiendo en esta carta. Al llegar a este capítulo número 15, nos percatamos que hay algunos de la misma iglesia de Corinto, algunos creyentes, que negaban la resurrección de los muertos. Negaban la resurrección de los muertos. Y vamos a hacer hincapié tal vez desde este preciso momento que no estaban negando la resurrección de Jesucristo. Estaban negando que hubiese resurrección de los muertos, que los cuerpos no podían levantarse. Estaban negando esa posibilidad, posiblemente por la creencia de que lo material, incluso el cuerpo, es algo malo. De tal manera que el espíritu, vamos a decirlo así, es lo trascendente, lo importante, lo que debe estar bien. El cuerpo puede prescindirse de él. El apóstol Pablo entonces trata de corregir o enseña para corregir este pensamiento, porque tal creencia, tal doctrina, debemos entender que una doctrina es básicamente un cuerpo de enseñanzas y por lo tanto un cuerpo de creencias también. Algo que por un lado el que lo enseña lo cree y por otro lado el que lo recibe y lo filtra y lo asume también lo abraza. Eso es una doctrina. Y al parecer alguna doctrina había circulado en el lugar, que los creyentes de este lugar estaban negando que pudiese darse la resurrección de entre los muertos. Pablo trata de corregir este pensamiento porque esta doctrina socavaba la esencia del evangelio y conduciría o daría pie a conductas fuera del orden de Dios. Y nosotros podemos comparar el capítulo número 6, por ejemplo, el de esta carta a los Corintios, versículos 12 al 20. Nos vamos unas páginas más atrás.
Y nos damos cuenta aquí cómo en la óptica del Evangelio el cuerpo también es importante delante del Señor. Y de hecho debemos glorificar al Señor en nuestro cuerpo. Dice 1 Corintios 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, una de las posibles razones, como les decía, es la creencia de que el cuerpo fuera malo. Y el apóstol Pablo, a través de un texto como este que acabamos de leer, nos damos cuenta que enseña que el cuerpo es algo a lo que nosotros debemos prestar atención y debemos cuidar para la gloria de nuestro Dios. Lo cierto es que habían algunos creyentes que estaban negando la resurrección de entre los muertos. Pablo entonces va a afirmar algunas cosas en torno a la doctrina de la resurrección de Jesucristo, y basándose en la resurrección de Jesucristo, entonces va a llevar adelante el mensaje que quiere transmitir a los corintios. Y en estos versos que acabamos de leer hay mucho que podemos trabajar, hay mucha enseñanza, pero yo quiero destacar el día de hoy algunos puntos nada más. Y el primero de ellos, en los versículos 3 y 4, el primero de ellos es que la resurrección de Cristo es parte integral y fundamental del Evangelio. La resurrección de Cristo es parte integral y fundamental del Evangelio. En todo el pueblo cristiano es reconocido el hecho de la obra de Cristo en la cruz. Tanto que nosotros tenemos incluso una forma de representar la obra de Cristo en la cruz. Tenemos un símbolo. Y ninguno de nosotros puede negar este acto de amor en la cruz. Pero puede ser que los creyentes de aquellas épocas, quizás los creyentes de épocas posteriores e incluso hasta los creyentes de esta época, no pongamos tanta atención al hecho milagroso de la resurrección. Y en nuestra óptica y en nuestra perspectiva del mensaje del Evangelio, dimensionamos el amor de Dios mostrado en la cruz, pero se nos olvida que parte importante y parte integral y fundamental del mensaje del Evangelio es justamente la resurrección de Jesucristo. Veamos un momento en el capítulo 15, versículos 3 y 4, voy a darle lectura. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y luego continúa con el relato. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Y hasta allí nosotros pues llegamos una vez más entendiendo el mensaje de amor de Dios, que en el plan de Dios estaba establecido que Cristo muriese. Pero Pablo ahonda un poco más en el versículo número 4, y recordemos que en el versículo 1 y 2 Pablo ha dicho que les va a recordar a ellos lo que ya les ha enseñado en torno al Evangelio. Y si nosotros queremos entender bien el mensaje del Evangelio, tenemos que entender que la resurrección de Jesucristo está allí incluida. Porque ese es el triunfo de la resurrección, el triunfo de Jesucristo al vencer la muerte y al traspasar los límites de la muerte, al triunfar sobre ella. La resurrección es parte integral y fundamental. Pablo otorga un lugar preponderante a la resurrección en el mensaje del Evangelio. Es decir, sin el mensaje de la resurrección, el mensaje del Evangelio está incompleto. Porque la resurrección nos abre una puerta de esperanza a algo venidero. Y no solamente el mensaje del Evangelio llega a la cruz de Cristo, sino que el mensaje del Evangelio se extiende hasta la resurrección de Jesucristo. Déjeme decirle que en su primer mensaje en la sinagoga de los judíos en Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo enfatizó no solo la cruz de Cristo, sino la resurrección de Jesucristo. Y este relato lo encontramos en Hechos capítulo número 13, versículo 35 al 39, y voy a dar lectura a esta porción. Hechos 13, 35 al 39. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Entonces, una vez más, en este mensaje, en esta exposición del mensaje del Evangelio, el apóstol Pablo toma el mensaje, lectura, una porción del Salmo 16, un salmo de David, para enfatizar que desde aquel momento que se escribió aquel salmo ya estaba declarado, y allí conforme a las Escrituras, declarado que Jesús había de resucitar. Entonces, lo que quiero que veamos es que Pablo otorga un lugar preponderante al mensaje de la resurrección, o al hecho de la resurrección, en el mensaje del Evangelio. El mismo apóstol Pedro también, porque esto no es algo únicamente del apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, en el primer sermón, en el día de Pentecostés, proclamó la resurrección, y eso está en Hechos capítulo 2, versículo 24 al 36. Puede buscarlo, puede tenerlo allí en algún momento dado, lo vamos a leer. Por ahora solamente se lo menciono, y lo que quiero decirle es que en el cuerpo de la predicación de los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, en el cuerpo de la predicación de ellos, no solamente se hablaba de aquel que Dios envió al mundo para morir en una cruz para traer perdón de pecados, sino que el mensaje del Evangelio traspasaba de allí al momento de la resurrección, porque es justamente la resurrección de Jesucristo lo que le da un carácter, lo que le da algo diferente al milagro del amor de Dios mostrado al mundo. Y llamo milagro porque su muerte fue milagrosa, su sepultura, su resurrección conforme a las Escrituras. También, hablando un poquito de lo fundamental, en el capítulo 15, versículo 1 y 2, leamos una vez más, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no
creísteis en vano. En el capítulo 15, versículos 1 y 2, Pablo deja claro que sin la resurrección, que es parte integral del Evangelio, no hay salvación. Sin la resurrección, que es parte integral del Evangelio, no hay salvación. Una vez más, en el capítulo 15, versículo 1 y 2, Pablo está hablando o está repasando, está declarando lo que él ya ha predicado, el mensaje que él ya les ha dado a conocer a los corintios, el mensaje del Evangelio. Y él declara que ellos habían recibido este mensaje de su propia boca. Él declara que ellos habían creído en este mensaje y que ellos estaban firmes en este mensaje. De tal manera que dentro de ese mensaje que él les había predicado, como ya lo señala posteriormente en el capítulo 15, versos 3 y 4, Pablo ha incluido la resurrección de Jesucristo. Y esto es como comparar, vamos a decirlo así, es como comparable con la estructura de una construcción. Vean, una construcción puede estar muy bien hecha, muy linda, muy bien detallada, muy bien acabada, incluso puede ser construida con los mejores aditivos que pueda haber para la construcción. Pero toda construcción, toda edificación, estas paredes que yo tengo detrás, toda construcción, toda edificación, es necesario que tenga una estructura metálica que le dé solidez y a la vez flexibilidad, pero que le dé solidez a la construcción. En algunas ocasiones he visto en el pasado cómo ante un movimiento sísmico muy fuerte en algunos lugares del mundo, ya sea incluso aquí en Costa Rica o fuera de Costa Rica, en otras latitudes, en algunos lugares ha habido edificaciones que se han desplomado por completo, aunque el sismo no haya sido muy fuerte. Y cuando los investigadores o los ingenieros empiezan a investigar, entonces se dan cuenta, no tenía una estructura adecuada. La resurrección de Jesucristo es como esa estructura, es algo que es vital, es fundamental en la predicación del Evangelio. Ahora el apóstol Pablo también va a decir entonces que la resurrección de Cristo no fue un hecho fortuito, sino fue parte del plan de Dios. En el capítulo 15, versículo 4, donde hemos leído ya, y releo una vez más, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. El Salmo 16, versículos 8 al 10 da cuenta de ello. Y vamos a ir un momentito a este Salmo. En el Antiguo Testamento nos ubicamos un momento. Salmo 16, versículos 8 al 10. Dice allí, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos, capítulo número 2, versículo 24, vamos a ubicarnos un momentito también allí. Habiendo leído este salmo, podemos entonces también leer este mensaje de Pedro que es entregado acá. Y dice en Hechos capítulo 2, verso 24, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos y damos testimonio de ello. Con estos versículos que acabamos de leer, lo que quiero que veamos es que la resurrección de Cristo no fue un hecho fortuito, fue parte del plan de Dios. Entonces, en el plan de Dios no solamente está contemplada la caída del hombre, el hecho de que el hombre es pecador y que necesita redención, y por lo tanto que Dios hubiese preparado a su Hijo para enviarlo a la cruz, lo cual en efecto sucedió en el tiempo, y vino, habitó entre nosotros, predicó el mensaje del Evangelio y luego llegó a la cruz. El mensaje del Evangelio no se queda allí. El plan de Dios no se queda allí. En el plan de Dios, Él había contemplado también justamente la resurrección. Todo esto que Pablo ha dicho hasta el momento, y volvemos al capítulo 15 de 1 Corintios, todo esto que Pablo ha dicho hasta el momento, lo que está haciendo es una vez más recordándole al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto, lo que ya les ha enseñado. Y que dentro de ese mensaje que ha compartido del Evangelio, las buenas nuevas para salvación, Pablo ha contemplado la resurrección de Jesucristo. Ha hablado, ha enseñado acerca de eso. No solo él ha enseñado, los creyentes, las personas de Corinto que se convirtieron, que creyeron en el mensaje del Evangelio, estas personas abrazaron esa enseñanza, la enseñanza de la resurrección también. Pablo les está llevando a pensar en ello. Una vez más, pudiese ser que algo de lo que hubiera sucedido es que la gente de aquella época hubiese desestimado esta parte del Evangelio y se hubieran quedado únicamente con lo que tenía que ver con el plan perfecto de Dios en enviar a su Hijo a morir en una cruz. Pero Pablo les hace ver y les hace recordar que parte integral del Evangelio es la resurrección de Jesucristo. Ahora, como les decía, Pablo no está cuestionando que entre los corintios se negara la resurrección de Cristo. Pablo no está cuestionando eso. Y en el capítulo 15, versículo 12 en adelante, lo vamos a ver ahorita, Pablo lo que está haciendo es afirmándoles a ellos, en estos primeros versículos, hasta el versículo número 11, afirmándoles a ellos, recordándoles lo que ya les ha enseñado, lo que ya les ha predicado, el Evangelio que incluye la resurrección. El problema en realidad es que algunos estaban negando que hubiese resurrección de entre los muertos, inclusive de los mismos creyentes. Perdón, un pequeño break. Entonces el problema en realidad es que algunos estaban negando que hubiese resurrección del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que ha hecho? Con estos versos que acabamos de leer, versículo 1 al 4 especialmente, y el cierre del versículo número 11, toda la sección del versículo 1 hasta el 11, Pablo lo que les ha dicho es: recuerden que el mensaje del Evangelio que yo les prediqué incluía el tema de la resurrección, y ustedes han creído en ese mensaje del Evangelio. Ahora el apóstol Pablo entonces, en el versículo número 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó, lo cual todos los creyentes estaban firmes en ello, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, entonces la pregunta que hace el apóstol dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, dice el versículo número 13, tampoco Cristo resucitó. Entonces el apóstol lo que va a hacer es tomar
el mensaje de la resurrección de Jesucristo, el hecho de la resurrección de Jesucristo, como un punto para decirle a los creyentes de Corinto que sí hay en efecto resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y a la luz de esto, el apóstol Pablo va a declarar la esperanza de los hijos de Dios, la esperanza de los creyentes. Y Pablo va a argumentar en estos versículos del 12 al 19, una vez más, que si se dice que no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y como lo dice el versículo 14, entonces si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación. Vana es, por lo tanto, vuestra fe. Habéis creído en vano. Si Cristo no resucitó, no, Cristo resucitó y es un hecho que todos reconocemos. Por lo tanto, hemos de pensar también que hay resurrección de muertos. Luego dice, en el versículo número 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Noten ustedes que Pablo está usando aquí un lenguaje meramente especulativo. O sea, está utilizando asumiendo como si algo fuese cierto para decir todas las consecuencias que esto implicaría. Pero Pablo no está aceptando que esto sea así, no, lo que está diciendo es, si dijéramos que Cristo no resucitó, se nos cae por completo todo. Porque la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra esperanza. La base de nuestra esperanza. Gracias, guapa de mi vida. Entonces, en el versículo número 16, Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, y aquí es el punto medular, verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Vean ustedes, el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que si ellos niegan que hay resurrección de muertos, entonces aquellos que han esperado en Cristo y que han perecido, los hemos perdido para siempre, lo cual no es así. Por eso en el versículo número 19, como una fatal conclusión, si las cosas fuesen así, si fuese que no hay resurrección de muertos, si fuese que Cristo no hubiese resucitado, hay una fatal conclusión. Si en esta vida, y quiero leer esto en la versión de la Biblia de las Américas, versículos 18 y 19, dice, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, para esta vida somos, de todos los hombres, somos los más dignos de lástima. Vuelvo a leer. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, y ese es el detalle que quiero destacar, es lo que Pablo está diciendo en este versículo número 19. O sea, que si nuestra esperanza en Cristo es únicamente mientras estamos bajo este sol que nos alumbra, una vez que partimos de este mundo, hasta ahí llega todo. Entonces, claro, somos los más dignos de lástima. Pero lo que Pablo está enseñando y lo que va a enseñar justamente más adelante, a partir de acá, es justamente que aquellos que hemos creído en Cristo tenemos esperanza de vida más allá de este mundo. Por eso la resurrección de Jesucristo se convierte en la esperanza de nuestra resurrección. O sea, Cristo resucitó y como Él resucitó, nosotros hemos de resucitar si partimos de este mundo sin haber visto a nuestro Señor regresar en gloria por todos nosotros. La resurrección entonces de Jesucristo es parte integral del mensaje del Evangelio, y la resurrección de Jesucristo es lo que nos habla de que hay un futuro más allá de este mundo. Gloria a Dios por esto, porque es la resurrección de Jesucristo la que nos da esperanza. Pablo, a partir del versículo número 35, por ejemplo, de 1 Corintios 15, usted lo puede leer en su casa. De hecho, le voy a recomendar que lea todo el capítulo 15.
pero a partir del capítulo 15, verso 35, el apóstol Pablo va a describir cómo sucedería esta resurrección de los creyentes en Cristo Jesús, de los que han muerto o incluso de nosotros si llegásemos a ello. Va a ser algo glorioso y va a ser algo maravilloso. Y Pablo va a describir allí más adelante que justamente es necesario que este cuerpo mortal sea deshecho para adoptar un nuevo ropaje, para así heredar la incorruptibilidad, para así heredar lo que es incorruptible por toda la eternidad. Entonces, una vez más, los corintios estaban creyendo que la resurrección de los muertos no se daba, no se podía dar. Y esto parece extraño, ¿verdad que sí? Sí, parece extraño, pero esto nos muestra cómo en un pueblo donde hay mucha variedad de creencias, filosofías y demás, cómo puede esto permear también a los que han creído en el mensaje del Evangelio. Por eso creo yo que el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 1 y 2 les dice: voy a recordarles lo que ya les he enseñado. El Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. El Evangelio, se los voy a recordar. ¿Por qué? Porque es aquello en lo que ustedes han creído, es aquello en lo que ustedes están firmes, es aquello que puede sostener sus vidas para alcanzar la salvación. Entonces, creo yo que es muy importante que nosotros recordemos verdades como estas. Y un día como hoy, recordamos la resurrección de Jesucristo. Hecho glorioso, hecho verídico, hecho real. Sin la resurrección de Jesucristo, nuestro evangelio no tendría sentido. El evangelio que hemos creído y que hemos predicado no tendría sentido. Ahora quiero invitarlos a que nos traslademos, por favor, a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Mateo 26. Porque me parece a mí que aquí en Mateo capítulo 26, en el momento que el Señor Jesucristo preside, dirige, instituye lo que conocemos como la Cena del Señor, comúnmente llamado la Santa Cena. Me parece que aquí hay un mensaje de esperanza que anticipa la resurrección. La anticipa, los discípulos probablemente no la entendieron en ese momento, no la entendieron. Pero Jesús aquí está anticipando su resurrección al hablar también del reino venidero. Mateo capítulo número 26, tal vez el versículo número 20, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Me encanta este relato, me encanta esta parte del relato de los evangelios, me encanta, me fascina, porque en este hecho de que uno de ellos le habría de entregar, creo yo que está presente la humanidad, está presente lo peor de nosotros. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, Maestro? Y él le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí está el versículo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se dan cuenta cómo el Señor está anticipando su resurrección? Porque Él ya ha dicho a los discípulos que lo van a entregar, que va a morir, que va a padecer. Ahora les anticipa que va a beber con ellos esta copa en el reino de mi Padre. Y allí hay un mensaje de esperanza. La resurrección de Jesucristo, mi hermana y mi hermano, es parte vital del Evangelio. Y yo quiero animarle en este sentido. Cuando nosotros hablemos del Evangelio, del amor de Dios, del perdón de Dios para los pecados, no solamente hablemos de que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Recordemos, murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso es parte vital del mensaje del Evangelio. Y eso es la esperanza de vida eterna que nosotros tenemos. Pues así como Él resucitó, primicias, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15, así también todos nosotros seremos levantados si partimos de este mundo sin haberle visto regresar por nosotros. Eso es parte vital del mensaje del Evangelio. Y vamos a recordar el día de hoy la cena del Señor. Vamos a recordar este momento porque este momento se da justamente cuando Jesús señala que alguien le va a entregar, la noche que Él fue entregado. Alguien le iba a traicionar. Así que cuando nosotros tomamos la cena del Señor, tenemos que tener presente también nuestra traición. También que nosotros, pecadores, necesitamos conocer a Cristo y venir a Él, lo cual en efecto hicimos, y es justamente lo que recordamos a través de la cena. Quiero referirme a esto en un pasado, o sea, nosotros también fuimos necesitados de conocer a Cristo y de venir a Él, y ya lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque nosotros también le traicionamos. Nosotros también nos apartamos de Él, vivimos lejos de Él, hasta que el conocimiento del Señor llegó a nosotros. A partir de allí participamos de Cristo. Y entonces, en la institución de la cena, el Señor nos invita a nosotros a comer el pan y a beber la copa, que nos anuncia la copa que algo en el futuro viene para todos aquellos que hemos participado de Él y de ella. Así que voy a animarles a que ustedes por favor tomen y tengan cerca en sus manos los elementos de la cena, el pan y la copa. Y vamos a repartirlos en este momento primeramente. Permítanme un momento, yo voy a compartir esto con mi familia también. Tenemos en nuestras manos el pan y la copa. Y una vez más, el pan y la copa nos recuerdan a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo también, justamente escribiendo a los Corintios: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Dios eterno, queremos agradecerte en esta mañana y
queremos celebrar la resurrección de Jesucristo. Dios eterno, celebramos hoy el poder que triunfa sobre la muerte. Un poder del cual hemos sido invitados a participar por fe, creyendo que así como Cristo resucitó, siendo Él las primicias, nosotros todos hemos de ser levantados para la gloria de tu nombre. Hoy queremos celebrar la resurrección de Jesucristo porque es justamente el hecho de la resurrección lo que dio lugar, Padre, a que Él enseñara durante 40 días, según dice la Escritura, antes de ascender. Luego fuese ascendido a tu presencia, Padre eterno, y como lo dice la carta de Romanos, capítulo número 8, hoy Él está a la diestra tuya intercediendo por todos nosotros. Así que no solo es el hecho de la cruz, es el hecho de la resurrección, Padre eterno, lo que le dio a Jesucristo, como también lo dice tu misma palabra, un nombre que es sobre todo nombre, para que todos reconozcan que Él es el Señor. Hoy nosotros le exaltamos, le reconocemos. Y en memoria justamente de aquella noche que fue entregado, esa noche que fue ofrecido para dar su vida en rescate por todos nosotros, en memoria de su cuerpo que fue clavado en una cruz, nosotros hoy, Señor, te damos gracias y bendecimos este pan, oh Dios, y te damos gracias por él. Y nosotros, en memoria de ello, comemos este pan para la gloria de tu nombre. Comamos el pan. Queremos darte gracias, oh Dios, también, porque esa noche Jesús ofreció una copa que dijo, beberemos nuevamente de ella en el reino. Así que hoy, mi Dios, tomamos nosotros la copa también en nuestras manos, con el fruto de la vid, y recordamos en ella la sangre preciosa, pura y sin mancha, la sangre del justo ofrecida por nosotros los injustos para purificación de nuestros pecados. No somos dignos, oh Dios, de haber recibido este milagro, pero tú quisiste ofrecerlo por el gran amor con que nos has amado. Bendecimos la copa que nos recuerda la sangre de Jesucristo, la cual, dice la Escritura, ha sido rociada sobre todos nosotros en una manera espiritual, obviamente. Ha sido rociada sobre todos nosotros como una alusión a lo que implicaba la purificación. De tal manera que hoy nosotros nos acercamos a ti, oh Dios, no por nuestras propias acciones, no por nuestros propios hechos, no porque nosotros seamos buenos, sino porque el justo padeció por los injustos y su sangre derramada ha sido suficiente para satisfacer tus demandas, oh Dios, y ha sido también poderosa para rociar y limpiar a todo aquel que en él haya creído como nosotros lo hemos hecho. Así que hoy, mi Dios, en memoria de la sangre de Cristo, te damos gracias por esta copa, la bendecimos y participamos de ella todos. Así pues, todas las veces que bebiereis, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todos los hechos, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión al Padre y el hecho de que Él vendrá por nosotros, todo esto lo recordamos en el pan y en la copa. El plan redentor de Dios que nos ha alcanzado. Alabamos a Dios y quiero que hagamos una oración en esta mañana, una vez más, de exaltación al nombre de Dios por el milagro y la bendición de la resurrección, y que extendamos esta oración también para orar por la situación que todos sabemos hay a nuestro alrededor. Dios eterno, bendecimos tu nombre en esta hora. Hacemos memoria una vez más de la muerte, sepultura
y resurrección de Jesucristo. De que nuestro Señor Jesucristo ha prometido volver por sus escogidos. Y tenemos una esperanza viva, porque es una esperanza que no muere y es una esperanza también que nos ofrece vida y vida eterna. Así que Dios de la gloria, alabamos tu nombre el día de hoy. Te bendecimos y exaltamos el nombre de Jesucristo, aquel que triunfó sobre la muerte, aquel que triunfó a través de la resurrección. Y justamente por medio de esta resurrección, una sola vez y para siempre, nosotros también confiamos en que todos aquellos que esperamos en Cristo Jesús, un día seremos levantados para la gloria de Dios Padre. Alabamos tu nombre por ello y exaltamos el nombre de Jesucristo en esta mañana, y siempre sea tu nombre bendito. Al lado de ello, mi Dios, queremos extender esta oración y suplicarte, Padre amado, que tú bendigas nuestro pueblo, nuestra nación, nuestra iglesia, el pueblo cristiano y aún el pueblo no cristiano en este país, mi Dios. Que tú tengas misericordia de este país, no solo de este país, también de todos los países del mundo, mi Dios eterno, de toda América también, mi Señor. Que tú bendigas este país, este continente, este mundo para la gloria de tu nombre. La situación que está sucediendo a nuestro alrededor, Señor, no pasa desapercibida, no es algo de lo que tú no sepas, no es algo de lo que tú no tengas control. Tú eres el soberano, mi Dios. Si tú has permitido esto sobre este planeta, sobre este mundo, mi Dios, es porque algún propósito tienes. Y quizás mi oración en este momento es, Padre, ayúdanos a entender tu propósito para el mundo, para las familias, para cada uno de nosotros como personas, para los creyentes y aún aquel que no sea creyente. Ayúdanos a entender tu propósito en toda esta circunstancia. Oramos por las familias que han perdido seres queridos o que han atravesado esta situación y que han tenido la prueba de el temor a la pérdida, porque dichosamente hay familias que han atravesado esta situación y han salido bien librados, pero hay muchas familias alrededor, muchísimas familias alrededor del mundo que han perdido seres amados. Pedimos tu fuerza, tu consuelo para ellos y pedimos, Padre del cielo, una vez más, que tú construyas a través de todo esto en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas y sabemos, Padre, que tú tienes un plan y sabemos también, mi Dios, que tú tienes un propósito en todo esto. Por eso creo, mi Dios, es muy importante que nos ayudes a cada uno a comprender cuál es tu propósito en toda esta circunstancia. Bendice nuestro país, bendice esta nación. Te agradecemos porque aunque lamentablemente hay más de 500 casos en Costa Rica ya, mi Dios, confirmados, a pesar de que ya existen casos, mi Dios, te alabamos y te bendecimos porque ese número no se ha multiplicado exponencialmente. Y rogamos que tú sigas guardando nuestro país, que tú contengas esto. Nuestro país ha sido un país bendecido por ti, mi Dios, a lo largo de los tiempos. Sin embargo, quiero pedirte, mi Dios, que des sabiduría también a los gobernantes de esta nación, para que a través de esta circunstancia haya un espíritu de reflexión, no solo en torno a cómo responder a la circunstancia sanitaria como tal, sino a entender, mi Dios, que por encima de toda esta situación hay uno que trata de transmitir un mensaje también a todo el mundo entero. Por favor, mi Dios, ayúdanos a todos a entender cuál es tu mensaje en esta circunstancia. Bendice a mis hermanos en sus hogares, a todo el pueblo de la iglesia Berea y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, mi Dios. Bendíceles y hasta donde ellos están, haz llegar tu bendición, tu protección, Dios. Guárdanos, Padre, para no recibir el contagio de esta circunstancia, de este virus, mi Dios. Guárdanos a todos, guarda a mis hermanos, bendíceles. Aquellos que ya están siendo afectados económicamente por la crisis, por la situación, tu gracia sea hasta donde ellos, mi Dios. Hazles llegar tu amor a través de nosotros y así sé que lo has estado haciendo, mi Dios. Por favor,
bendice a tu pueblo, lo pongo en tus manos una vez más. Alabado seas, mi Dios, y gracias por tu fidelidad y por tu gran amor. Y gracias, oh Dios, y celebramos el día de hoy, una vez más, retornando al mensaje inicial, que nuestro Señor resucitó. Aleluya, alabado seas, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Feliz semana. Sigamos gozándonos en el Señor, porque como veíamos hace unos domingos atrás, Él es nuestra esperanza y Él es nuestra fortaleza. Así que sigamos adelante. Les animo a compartir a través de estos medios, de los medios digitales. Está el WhatsApp, está el Facebook, bueno, hay muchos mecanismos hoy en día. Les animo a que podamos seguir en contacto los unos con los otros, y a través de esto también regalándonos palabras de estímulo, mensajes de ánimo, sabiendo que todo esto pasará. Esperamos en Dios muy pronto, y aunque se haya alargado y se pueda alargar aún más, pero todo esto pasará. El Señor nos hará ver el amanecer nuevamente. Esperémoslo con fe y sigamos adelante. Que Dios les bendiga. Y aunque yo no les puedo ver en este momento a todos ustedes, pero es como si les estuviera viendo. Y quiero una vez más decirles, extrañamos los momentos de regocijo en comunión unos con otros, y esperamos ese momento. Cuando venga ese momento, el primer domingo que podamos reunirnos, hermanas y hermanos, nos vamos a gozar tremendamente, porque el Señor nos ha creado justamente para eso, para habitar en comunión, en grupo, para tener relación los unos con los otros. Les amamos, hermanos, que Dios les bendiga. Estoy a la orden también. Mi celular, mi número celular está abierto para todos ustedes. Cualquier circunstancia, cualquier situación, estamos a la orden. Que Dios les bendiga.